Hola, muy buenas tardes, días, noches, dependiendo de la hora a la que nos estén escuchando. Ustedes saben que en este canal nos encanta hablar de matemáticas, de educación, de divulgación científica y es por eso que hoy tenemos un invitado muy especial. Es profesor, investigador, fue alcalde de Medellín, fue gobernador de Antioquia, seguramente ya se están imaginando de quién estoy hablando. Y además, no menos importante, PhD en matemáticas. Sin duda. O sea, bastante grande esto. ¿Qué tal, profesor? ¿Cómo está? Diego, bien contento de estar acá contigo. Me da mucha curiosidad que nos juntemos, me alegra que nos juntemos precisamente en esta semana donde tenemos el Día de las Matemáticas, el 14 de marzo. Entonces, pues qué coincidencia, estaba mirando tu trabajo y me encanta que haya personas como tú, pelados, que sueñan, juegan, se divierten, enseñan, y las matemáticas. Las matemáticas definitivamente, profe, eso sí, definitivamente. Pues hablando precisamente de las matemáticas, yo quisiera ahondar un poco en conocer qué lo llevó a usted a estudiar matemáticas, o sea, en qué momento Sergio dijo, quiero irme por este camino, si fue un profesor o si fue una materia, un teorema, un resultado, quisiera que nos contara un poquito más sobre eso. Todas las anteriores, voy a contar. Bueno, yo en el colegio siempre fui muy buen estudiante y me iba muy bien en matemáticas. Tenía habilidad natural para las matemáticas y me gustaban mucho las matemáticas. Admiraba esos profesores que tenía. Yo recuerdo la emoción que me producía a mí ver una demostración en geometría, ya después en trigonometría, cálculo. Entonces tenía una habilidad natural, una atracción natural, y encontré un profesor que en los 3 últimos años del bachillerato, él había estudiado sociología, filosofía, pero él me habló a mí de algo que habitualmente no se habla en el colegio, y era las posibilidades de otras disciplinas, la literatura, la filosofía, el cine. Me abrió el horizonte, y él sabía que yo tenía esa facilidad para las matemáticas y el gusto por las matemáticas, y me dijo, ¿y usted nunca ha pensado en ser un matemático? Dije, yo no conozco a nadie que haya sido un matemático, que haya estudiado matemáticas. Y me dijo, me acuerdo que me regaló un libro que se llama el libro de Nicolás Bourbaki, Elementos. Se lo regalo. Y él me decía, para que la vida tenga sentido, uno tiene 2 alternativas, o ser sabio o ser santo. Era un personaje muy particular. Yo ni sabio ni santo, pero él me abrió la mente. Después entré a la universidad a estudiar ingeniería, que era lo más cercano a las personas que nos gustaban las ciencias, pues era la ingeniería, de hecho la ingeniería civil, en la Universidad Nacional, en Medellín. Y estando allá, conocí un profesor que me dictaba una clase, la primera clase de matemáticas, y el profesor se llama Fernando Puerta. Okay. Y nos empezó a hacer una clase como de teoría de conjuntos inicial, y yo lo veía a él y decía, este es lo más hermoso del mundo. Entonces, mientras que mis compañeros todos querían ir a un laboratorio, a hacer experimentos, a hacer cosas, yo decía, no, lo mío es esto. Y dije, yo voy a estudiar matemáticas. La historia es más larga, pero me vine a estudiar matemáticas a Bogotá, a la Universidad de los Andes. Yo tomé esa decisión. Cuando yo vi eso, dije, esto es lo que me apasiona a mí. Y ese ha sido un gran privilegio que yo tuve en la vida, y es hacer lo que me apasiona. Muchas personas no lo pueden hacer en la vida teniendo talento, capacidad, pero les ha tocado hacer otra cosa. Pues eso para mí fue un gran privilegio. Dije, yo voy a hacer esto. Yo recuerdo que me preguntan, ¿y usted qué va a hacer? ¿Va a ser profesor? Yo venía de un mundo de mucha gente, empresarios, y pues yo voy a ser matemático y soy, sí, profesor, a mí me gusta. Bueno, y aquí vamos. Entonces escogí ese mundo de las matemáticas por lo que yo sentía, que me conmovía, que me apasionaba, la belleza de las matemáticas, las demostraciones. Yo siempre estuve relacionado con lo más abstracto, me parecía fascinante. Y esa fue la razón por la que escogí matemáticas y seguí, estudié la carrera, hice la maestría, hice el doctorado, estuve en muchos lugares, tuve excelentes profesores en todo este recorrido. Y pues si volvieran a hacer, volvería a ser matemático. Sí, sin duda. Bueno, pues o sea, siempre desde el comienzo fue como muy enfocado en la parte como más abstracta, un poco más lógica, ¿sí? Sí. ¿Cómo le iba con el tema de los cálculos? Entonces, no, bien, me iba bien, pero a mí lo que más me gustaba era, por ejemplo, lo que significaba calcular un área. Entonces el método de aproximación con rectángulos. Ok. Sí, esto es maravilloso.
cuando vamos a atender el límite, cuando tiende a cero la distancia, la base del rectángulo, eso es una hermosura. Sí. La forma como se va aproximando, con unas figuras elementales, ser capaz de construir el área de unas figuras complejísimas. Eso me parecía a mí fascinante. El concepto del límite, entrar al mundo del infinito. El que entra al infinito nunca sale del infinito. Yo entré al infinito y nunca salí de ese mundo tan hermoso, tan especial. Entonces, cuando uno empieza a decir, bueno, aquí hay conjuntos infinitos, pero tienen diferentes tamaños, lo cual parece loquísimo para el mundo común y corriente, y yo entiendo. Entonces, ¿por qué los números naturales tienen el mismo tamaño que los números racionales si hay más números racionales que naturales? Y después los reales, y sobre la recta real descubrir que esa recta tiene huecos, pero eso para ver ese hueco tiene que ser un matemático el que es capaz de poner... No, eso es una maravilla. Yo quedé siempre fascinado y siempre, como digo, tuve grandes profesores. Entonces, un jovencito con esa fascinación, con unos profesores que lo mostraban de una manera maravillosa, ese fue el camino que escogí en la vida y pues llegué muy lejos en el mundo de las matemáticas como científico, el de la lógica matemática, lo más abstracto de lo abstracto. Ese es mi mundo. Nunca estudié matemáticas para aplicarlas. Mucha gente piensa, dice, no, pues matemático se la pasa haciendo sumas. No, yo no me la paso haciendo sumas. Pero era ese pensamiento abstracto. De hecho, muchas veces en este mundo público hay veces que me dicen, es que usted es muy abstracto. Y yo vengo de lo más abstracto de lo abstracto. Pero bueno, fascinante, fascinante. Genial. Quisiera preguntarle entonces, ya que vemos la parte como bonita, interesante, eso que le llamó la atención, si alguna vez sufrió con alguna materia, alguna cosa que le haya sacado canas, que lo haya hecho trasnochar en su momento cuando fue estudiante. No. Pues yo estudiaba mucho. Me imagino. Yo estudiaba mucho y además, pues con esa ventaja, con gusto. Es que nada más fascinante que usted está haciendo algo que lo apasiona y que le pone la energía, la mente, la vida en ese espacio. Eso es maravilloso. Entonces, siempre estudié mucho y en general nunca tuve problema con ninguna de las cosas que yo estudiaba. Lo que menos me gustaba dentro del mundo de las matemáticas es algo que te encanta a ti, la teoría de los números. Me fascina, sí, por definitivamente. Eso, dos mundos distintos. Total. Lo que menos me llamaba la atención, a mí me gustaba la topología, me gustaba el álgebra abstracta, la teoría de la medida, la probabilidad, pero todo en términos abstractos. Por supuesto, la lógica, la teoría de conjuntos, la teoría de modelos, todo eso me encantaba. Entonces, teoría de números era de lo que menos me gustaba a mí, era muy terrenal para mí, fíjate cómo es la vida. Y después, haciendo el doctorado, por ejemplo, había una materia que nunca me gustó a mí, que era la topología algebraica. A mí me gustaba la topología conjuntista, pero no la topología algebraica. Pero bueno, siempre disfrutaba y sí, es fascinante. Ahora, cada quien escoge su camino. Sí, definitivamente. Cada uno escoge el camino dentro de todo ese mundo tan extraordinario de la lógica. Dentro de la lógica hay tres ramas. Estoy haciendo una simplificación. La teoría en conjuntos, la teoría de modelos y lo que tiene que ver con la computabilidad. En la computabilidad es de donde vienen los computadores, las máquinas de Turing. Todo lo que se está haciendo en computadores, inteligencia artificial, viene de aquí, de este mundo. Todo lo que están haciendo tiene una raíz matemática. De eso no tengan la menor duda. Yo era de la teoría de modelos. Ahora explico un poco para qué me ha servido en la vida la teoría de modelos. Entonces, pero bueno, eso era. Y tuve unos profesorazos. Definitivamente sí es una fortuna muy grande tener profesores excelentes, ¿no? O sea, sí, siempre. Algo y que le los admiré, unos genios maravillosos, pero además hacían cosas, pues siendo estudiante, cómo podía interactuar con ellos. Una característica que yo he señalado siempre de un buen profesor, una buena profesora es saque lo mejor de cada estudiante, ser capaz de entender, va por la teoría de números, plantear problemas asociados con lo que uno tiene habilidad, acompañar en ese proceso de aprender y de empezar a crear. No, eso es una maravilla. Brutal. Bueno, haciendo mi investigación me encontré con un teorema que lleva su nombre. Salía Fajardo, teorema Fajardo. Eso me parece increíble. Yo me sueño el momento en el que yo pienso en el teorema Carcomes. Me parece absurdo.
Específicamente era el teorema Fajardo-Kistler, lo encontré por ahí en un artículo. Sí. Más allá de pronto de explicar el teorema, que puede ser un poquito técnico, me gustaría que nos contara un poquito como de esa experiencia, como de expandir la frontera del conocimiento, ese trabajo. Son muchos teoremas. Mire, el matemático, ¿qué es lo que hace? Resuelve problemas. Si usted quiere tener un doctorado, tiene que resolver un problema que nadie haya resuelto. O sea, usted no puede que revisé la literatura y encontré esto y lo puse de esta manera. No, usted tiene que resolver un problema que nadie haya resuelto. Y eso significa que usted va a mover la frontera del conocimiento. Esa es la expresión máxima de la actividad científica, mover la frontera del conocimiento. Y uno empieza a vivir de esa manera siempre preguntándose, haciéndose preguntas, ¿y esto por qué? Y empieza a buscar respuestas. Eso es maravilloso. Entonces, yo hice la tesis de doctorado con el profesor Kistler. Cuando yo salí, yo estudié en la Universidad de los Andes y de acá salí a hacer el doctorado a los Estados Unidos, a la Universidad de Wisconsin en Madison, donde el profesor Kistler estaba. En esa época no había pues no había internet. Okay. Estoy hablando de 1979. Uno se escribía por carta. O sea, pues imaginar lo que pasa hoy era inconcebible. Yo sabía de él allá, uno lee los artículos que se publican en las revistas especializadas, y yo leía los artículos de Kistler, leía un libro de Kistler y decía, esto es una hermosura. Entonces yo hice aquí la tesis de matemáticas de maestría con un gran profesor, Javier Caicedo, en la Universidad de los Andes, y yo decía, esto me parece una belleza, como un pintor que ve una obra de un artista y se conmueve. Yo me conmovía y yo quiero estudiar con Kistler. Bueno, allá llegué, a estudiar con el que yo me había soñado. Entonces con él, y dije, y yo voy a hacer el doctorado con él. Y tomé sus materias y empecé a trabajar con él, hice la tesis de doctorado con él, y después trabajamos juntos, ya habiendo sido doctorado, después de ser profesor, con el profesor Kistler, después me invitó a trabajar con él, escribimos libros, teoremas. Eso fue una cosa impresionante en la vida. Entonces todo eso que hicimos juntos es Fajardo con Kistler. Pero él es un genio impresionante. Pero tener uno la vida, nos encerrábamos en la oficina con el tablero, y yo tener la oportunidad de trabajar con Kistler, que había sido mi sueño de jovencito acá, para llegar allá y verlo trabajar con él y conversar con él y ver cómo lo que conversaba se convertía en teoremas. Eso pues es yo no sé qué tanto se puede, bueno, hay analogías en todas las disciplinas. Tener un entrenador de fútbol que uno ha soñado con él y ser futbolista con él, o muchas cosas, ustedes pueden pensar en eso, pero para mí eso fue un sueño hecho realidad y hace parte de mi alegría de la vida. Genial, me parece genial. Bueno, me gustaría que ahondáramos en este momento entonces en un poquito sobre cómo esa formación, lo que usted comenta sobre la teoría de modelos, digámoslo así, ha formado su percepción sobre el mundo, también su forma de hacer política. Sí, la teoría de modelos hace lo siguiente. Voy a hacer una descripción muy, muy intuitiva. Hay estructuras matemáticas, diferentes estructuras, en la probabilidad, en la teoría de conjuntos, en diferentes áreas. Entonces, en principio, los matemáticos trabajan, los que hacen teoría de grupos, en una parte. Los que hacen probabilidad, en una estructura de la probabilidad. Y así, en cada área, cada uno tiene su dominio. La teoría de modelos, lo que hacemos, repito, es muy intuitivo, es encontrar un lenguaje que nos permita comunicar diferentes estructuras matemáticas. Y se construye un lenguaje que nos permite hablar un idioma, escribir, y cada de esas frases que tenemos la puede interpretar acá o acá o acá. Entonces, un lenguaje común para hablar de varias estructuras. Y uno empieza a trabajar con el lenguaje y empieza a descubrir cosas en común entre todas estas estructuras. Eso es mágico. Voy a dar un salto gigantesco. Cuando yo entro, por ejemplo, a la política de lo público, mi mentalidad es resolver problemas. Esa es la mentalidad del matemático. Y mi mentalidad como teoría de modelos, yo no soy médico, yo no soy economista, yo no soy abogado, yo no soy ingeniero, no soy arquitecto. Muchas de las actividades que tienen que ver con el día a día de nosotros y las diferentes acciones del gobierno. Pero esa teoría de modelos me permitía a mí, y yo desarrollé una capacidad para estudiar de todas estas. Yo he estudiado muchos de estos temas sin haber estudiado formalmente nada, entender de qué se tratan los problemas, entender la esencia de las diferentes áreas que tiene la sociedad,
y empezar a buscar soluciones para problemas donde tienen que ver con cada uno de esos. Entonces es maravilloso porque mi mentalidad matemática me permite entender estos mundos, buscar armar los equipos. Este es el problema que tenemos que hacer y necesitamos de acá, de acá, de acá y lo ponemos juntos. Eso pues es de lo más emocionante en la política, en lo público. Ver uno cómo puede resolver problemas de la sociedad, cómo se puede transformar la sociedad. Esa es la parte linda de la política, de lo público, del poder para nosotros cambiar este mundo. Entonces yo como matemático, pues mi formación me ha permitido eso, entender diferentes lugares y trabajar de una manera distinta. Genial. Quisiera preguntarle, ya que estamos hablando ya un poco más de Colombia específicamente y de lo público, ¿qué opina usted? ¿Cómo estamos en materia de educación? ¿Nos estamos rajando? ¿Vamos bien? ¿Cómo vamos? Muy rajados. Y es una frustración. Y yo estoy en esto y entré a la política de lo público por la convicción profunda de que nosotros tenemos talento. El problema de nosotros no es que no tengamos talento, lo tenemos todo. Pero cómo la educación se puede convertir en una forma de recoger ese talento para hacernos libres, para transformarnos como personas, para desarrollar lo que cada uno de nosotros puede tener, para vivir en sociedad entre todos nosotros. Entonces, la educación. Y cuando yo hablo de educación, incorporo pues la educación formal, pero también la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento y la cultura, que son esas actividades humanas donde nosotros desarrollamos el espíritu humano. En cierta medida, ahí está. Entonces, hoy en Colombia, nosotros no hemos podido tener un proyecto de país que diga, le vamos a apostar a la educación, desde la educación formal, incluyendo más componentes, para, con todo el talento que tenemos, desarrollarlo, convertirlo en motor del desarrollo de nuestra sociedad. No lo hemos hecho. Y entonces, las discusiones políticas de hoy, que si 500.000 cupos para la educación superior, los préstamos, tanto tiempo que hemos perdido para trabajar en las bases, trabajar en llevar esa educación por tantas partes. Yo creo en la educación pública, gratuita y de calidad para llegar a tantos lugares, pero no hemos sido capaces de convertirlo en un proyecto de país. Ustedes han oído hablar a un presidente en los últimos 30 años de la educación en más de una oportunidad, que diga, esto es importante, ver un presidente en una escuela, 2 veces, 3 veces, nunca. Nosotros tenemos planes decenales de educación, que con los planes decenales de educación lo que se pretende, que suena razonable, es planes para 10 años y vamos trabajando, nos ponemos unos retos y vamos cumpliendo los retos y vamos avanzando. Pues ya llevamos en Colombia 3 planes decenales, o sea, ya llevaríamos, si hubiéramos seguido juiciosamente, 30 años de estar trabajando en una dirección para mejorar la educación en Colombia. ¿Han oído hablar a un presidente del plan decenal en la vida? Nunca. No. Entonces tenemos planes y se hacen planes y participa gente y hace el plan y nunca hacemos seguimiento. Nosotros en Colombia no hemos hecho de la educación un proyecto de país. Y se puede hacer. Yo estoy convencido, nosotros, cuando yo fui alcalde y cuando fui gobernador, por supuesto que hacía parte central de nuestro proyecto político público para transformar la sociedad. Entonces, es esa Colombia que nunca es capaz de hacer una tarea concentrada y ir avanzando, ir resolviendo problemas, ir ampliando el horizonte, ampliando. No lo hemos hecho. Y esa es una gran frustración. Para mí como parte de esta sociedad, pero yo creo que para la sociedad colombiana no hemos hecho de la educación un proyecto de transformación de nuestra sociedad. Y hay una cosa grave, Diego. Cuando usted mira las preocupaciones, encuesta, ¿qué es lo que más le preocupa a usted hoy en Colombia? La corrupción, la violencia, la salud, todo, y la educación está de octava. Sí. O sea, nadie está preocupado por la educación, porque preocuparse por la educación es distinto a preocuparse por la salud. Usted está enfermo, lo tiene que atender. Pero la educación es un proceso acumulativo donde usted no ve las deficiencias, sino hasta que llega un momento cuando dice, yo tengo una mala educación. Pero usted cuando sale un día para el colegio, pues no es consciente de lo que está pasando. Entonces la educación está relegada. Y en el mundo de la política y lo público dicen, pero si es la octava preocupación de la gente, ¿yo por qué me voy a preocupar por la educación? Entonces a mí muchas veces me dicen, ¿y usted para qué habla de educación si nadie está preocupado por eso?
Donde esté yo en la vida voy a hablar de educación en ese sentido amplio. Educación, ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento y cultura. Siempre lo haré, pero eso es parte de la frustración. Y por eso Colombia, una de las razones, no la única, donde no hemos enfrentado de manera decidida las desigualdades, que tiene que tener la educación como gran componente central, más cosas, pero componente central, el desarrollo productivo de este país, la generación de empleo, todas esas cosas no lo hemos hecho. Sí, definitivamente. Acá le tengo un dato específico sobre las pruebas PISA. A ver. Que quisiera que habláramos un poquito de eso. 71% de estudiantes colombianos están en niveles de desempeño inferiores al nivel 2 en matemáticas, en las pruebas PISA. Para dar, digamos, un marco de referencia, el promedio en la OCDE es del 31%, versus el 71% acá en Colombia. Recuerda que cuántos son los niveles, porque 1 y 2 son lo más abajo. Lo más abajo. Eso significa total, que un muchacho, una muchacha colombiana de 15 años, porque estas son pruebas toman estudiantes de 15 años de diferentes países del mundo, de la misma edad, le plantean un problema y el 71% de nuestros muchachos, muchachas de 15 años no son capaces de resolver el problema, mientras que en los otros países solamente el 31% no es capaz. Estamos rezagados. ¿Somos más brutos nosotros? No, nunca. Nunca. Nosotros tenemos mucho talento y lo digo con orgullo porque yo he ido por muchas partes del mundo y como matemático donde me paraba decía yo, cualquier colombiano, colombiana con una buena educación se para aquí con el que sea. O sea, nosotros no tenemos que tenerle ni miedo a admirar a personas, por supuesto, pero tenemos la capacidad para estar en el lugar. Yo fui profesor de los Andes y de la Nacional, pública y privada, las dos mejores de Colombia. Y todo lo que yo veía es, tenemos todo el talento. Pero esa cifra, eso es diciente, sí. No estamos preparados, entonces, pues es una lástima. Ahora, esas cosas las tenemos que tomar en serio. Sí. Pero usted ha visto, por ejemplo, voy a hacer un comentario político, pero para ilustrar esto. El otro día, el director nacional de planeación decía que él era malísimo para las matemáticas, que no las necesitaba el ministro de Educación. Que no, que las matemáticas, ¿para qué sirven? Que economistas, supuestamente que las matemáticas no pasa la tesis, se ríen de eso. Le dije, qué tristeza. ¿Se imagina lo que significa una persona que le esté diciendo a cualquiera ya no se preocupen por las matemáticas? Pues por supuesto que hay que preocuparse por las matemáticas, por la lectura, por la escritura, por las ciencias, las competencias emocionales. Pero ¿cómo le va a decir uno a una persona que las matemáticas son irrelevantes? ¿Qué vamos a hacer nosotros con la inteligencia artificial? Claro. Que tiene como base el razonamiento lógico, crítico, una formación para poder entender ese mundo. No, a mí me da frustración. Pero bueno, todo esto hay que darle y por eso estamos aquí. Tal cual. Bueno, hay un tema que en las matemáticas se habla mucho y es la existencia, ¿no? La existencia de soluciones. Uno puede que como matemático plantee un problema, pero no está totalmente seguro de que si tiene una solución o no, y hay un montón de personas dedicadas a nomás demostrar que un problema tiene solución, ¿sí? Quisiera que usted nos dijera, o sea, ¿siente que todas estas cosas tienen solución? ¿Ve un camino claro? Seguro que tienen. Sí, si no pensara eso, yo no hacía parte de la política y de lo público. Y le he dedicado mi vida 25 años a esto. Yo no crecí en este mundo. Yo llegué como un extraterrestre a la política desde otra perspectiva. Pues claro que sí tiene, pero está en la política. ¿Por qué no soy yo hoy profesor de matemáticas? Yo hoy soy profesor y así me gano la vida. Yo soy profesor en el TEC de Monterrey de liderazgo público. Yo digo, apenas salga de este mundo, vuelvo a dictar clases de matemáticas, espero ir a un colegio, una escuela, a dictar matemáticas elementales, pero yo vuelvo. Chévere. Pero la razón por la cual yo me salí de este mundo de la ciencia formal como científico es, nosotros teníamos muchas ideas, propuestas, cómo mejorar la educación, cómo podemos incorporar la ciencia. Yo fui miembro de Colciencias, soy el Ministerio de Ciencias, del Comité Nacional de Ciencias Básicas. Allá estuve con Moisés Wasserman, conocí a Rodolfo Ginás, un montón de gente de la que yo aprendía. ¿Y cómo lo hacemos para que Colombia la tenga? Y descubrí algo muy sencillo, muy profundo y muy doloroso. Las decisiones más importantes de nuestra sociedad las toman los políticos, gústenos a nosotros o no nos guste. Y entonces, ¿cómo logramos que haya políticos que les pueda gustar esto?
La gran mayoría pueden decir es importante, pero después cuando llegan ahí no pasa nada. En este momento el presupuesto del Ministerio de Ciencias en Colombia es lo más bajo que hemos tenido, 300.000 millones de pesos para el presupuesto de ciencias. El presupuesto de la Unidad Nacional de Protección, 2.1 billones de pesos. Eso nos da una imagen de este país nuestro, ¿sí? Entonces, la razón de todo esto fue, metámonos a la política, vamos a llegar al poder y vamos a hacerlo. De lo contrario no va a pasar. Gente valiosa hay, gente inteligente en todos los partidos hay, gente, ese no es el problema, pero que necesitamos que en el poder se entienda lo que significa esto. Y a mí me da mucha pena, pero no se ha entendido en la dimensión que se tiene que entender. Ahora, aparece de octavo en la lista, entonces la gente dice, no, hay que preocuparse por esto y por esto. Pues hay que preocuparse por todo esto, pero por esto también, todos los días de la vida, creo yo. Claro, y es que definitivamente la educación es una cosa un poco más a largo plazo, ¿no? Pues sí, es un proceso de transformación. Sí. Y nosotros aprendemos a aprender, pero usted puede distinguir rápidamente una persona que tiene una buena formación educativa, dentro de esa formación, las matemáticas. Estamos hablando del razonamiento lógico, del pensamiento crítico, de cómo saber si las noticias que estamos recibiendo en las redes son falsas o no. A ver, ¿cómo se hace eso? Tiene que tener uno, desarrollar una capacidad mental para contrastar fuentes, para descubrir las falacias que están detrás de las cosas. Todo esto se necesita. Yo por eso digo, son las dos caras. Colombia tiene todo. Ahora, tenemos que hacerlo. Y está en la política. Son los políticos los que deciden qué va a pasar. De eso estoy segurísimo. Bueno, muchísimas gracias, profesor, por todo este contexto, por compartirnos un poco su manera de pensar. Quisiera cerrar la entrevista con un pequeño regalito que le traje para que vea un regalo matemático. Claramente tiene que ser. A ver cómo es el regalo. Pues. ¿Se ha escuchado de la constante de Kaprekar? No. ¿Le suena? No. Entonces, primero lo muestro. Adelante. Muy bello, una expresión muy clara de la belleza de las matemáticas, ¿no? Entonces, acá está la explicación, precisamente, ¿sí? Usted puede escoger cualquier número de 4 cifras, con la condición de que todas las cifras no sean iguales. Por ejemplo, agarremos 4.578. Ordenamos las cifras de mayor a menor, 8.754. Luego de menor a mayor, 4.578. Sí. Las restamos y eso le va a dar un número. En este caso, 4.176. Si yo repito ese proceso con cualquier número de 4 cifras, en algún momento voy a llegar al 6.174. Y si le hago el proceso a este número, caigo en un loop, ¿sí? Las ordeno de mayor a menor, de menor a mayor, las resto y vuelvo al 6.174. Pasa con todos los números de 4 cifras, ¿listo? Entonces, este cuadro lo que representa es el número de intentos que yo tuve que hacerle a cada número para llegar a la constante de Kaprekar, se llama el 6.174, y pues hay clarísimo que forma un patrón increíblemente bello. Ahora hay gente que dice, ¿y usted por qué se preocupa por esas cosas? Esa es la magia de la mente. Todo esto, lo mínimo que hace es abrir la mente. Tal cual. A mí me preguntan, uno de los temas que tenemos en este tiempo es ser creativos. Es decir, abra la mente, busque soluciones. Cuando usted tiene la mente dispuesta a eso, puede crear, se le pueden ocurrir otras cosas en diferentes campos. La persona que lleva la vida solamente aquí cuadriculada en un pedacito pensando y de ahí no sale, le va a quedar muy difícil imaginar. Esto es una belleza. Bueno, está loco con su tema. Eso es así. Puros números. Pues aquí lo voy a guardar con mucho cariño. ¿Dónde lo pongo? Lo voy a poner aquí. Véalo. Genial queda. Ahí está. Muchas gracias. Esta es la descripción, claro, ahí para que la tenga. Bueno, profesor, muchísimas gracias. Bueno, pero muestra el libro, entonces yo claro, aquí ahí está en la maleta. No le di de regalo, pero se lo voy a prestar, porque solamente tengo este libro que lo conocí hace 2 meses. Está en inglés, no sé si está en español. Se llama Mathematics for Human Flourishing. Es una belleza de libro. Yo lo empecé a leer. No he tenido el tiempo para poderme leerlo de lado a lado, pero yo le digo, le voy a entregar esta joya. Me lo tiene que devolver, queda grabado. Queda acá la prueba. Pero es una belleza. Las matemáticas para el espíritu humano. Es una hermosura. Pero bueno, me alegra encontrar una persona así, que tenga tu espíritu. Yo lo he visto y antes de esta entrevista dije, voy a mirar.
Y ¿quién es este muchacho? ¿Qué es lo que me están buscando a mí? Y yo empiezo a verlo y veo cómo explica el gusto con que lo hace. Le dije, sobrado, me alegra, ojalá que haya mucho. Yo no, ninguno de esos problemas lo puedo resolver yo. Me tocaría pensar mucho rato, pero lo hace muy bien, con elegancia, porque la elegancia es parte de las matemáticas. De las matemáticas, totalmente. Eso es una cosa bonita. O sea, eso lo disfrutamos mucho los matemáticos. Disfrútenlo. Muchísimas gracias, de verdad, profesor.